Alito se reúne con el secretario de la Defensa Nacional. Gobernador panista pide a su partido romper con el PRI. No es momento de medias tintas. Y rescate exitoso de la Marina, estropeado por la Fiscalía de Sonora. Sigo tirada en el suelo. Bienvenidos al Caporal del 8 de septiembre. Comenzamos. Finalmente el huracán Kai se redujo a categoría 1, sin embargo en Baja California Sur persisten las alertas por inundaciones, donde está impactando, de hecho ya tocó tierra la tarde de hoy jueves 8 de septiembre, incluso ha sido emitida una alerta roja en el municipio de Mulegé para que los pobladores extremen precauciones. ¿Y cómo va el jaloneo con el PRI? Los diputados federales del Tricolor que presentaron la iniciativa de autorizar que el ejército permanezca en las calles hasta el año 2028 y no solo hasta el 2024, fueron invitados por el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, a las instalaciones de la Sedena para tener un desayuno privado y platicar sobre esa iniciativa que tiene el beneplácito del gobierno federal, pero el rechazo de otros sectores priistas, del PAN y del PRD. La reunión sostenida hace unas horas fue dada a conocer por el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, como te muestro en pantalla. Alejandro Moreno, acusado de traidor a la patria por morenistas, de corrupción, de enriquecimiento ilícito, incluso de tener fotografías de legisladoras desnudas, pero que ahora respaldan los morenistas por sostener la propuesta de extender el tiempo que el ejército permanezca en las calles. En medio de la discusión sobre la iniciativa del PRI, de la ruptura entre el Tricolor con el PAN y el PRD y de su acercamiento, en este caso con Morena y con el gobierno federal, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, defendió el encuentro que sostuvieron el dirigente nacional del PRI y el secretario de la Defensa Nacional. Entre otros pronunciamientos, te muestro este que hizo vía Twitter, en donde señala que considera este tipo de reuniones normales debido a que hay una relación histórica entre el PRI y el ejército. Incluso ha señalado que los priistas están libres de hipocresía por reconocer la necesidad de emplear a los militares para las labores de seguridad. Mientras tanto, que el gobernador de Querétaro, el panista Mauricio Curi, se convirtió en el primero del PAN en pedir que ya de una vez su partido rompa la alianza con el PRI. Es mi deber político y mi deber moral señalar que no es posible ni deseable continuar con esa alianza bajo los términos establecidos. El PAN debe buscar una asociación que se nutra de dignidad, decoro, valor y amor por México. No es momento de medias tintas. Más vale una colorida que 1000 descoloridas. No debemos permitir que nos secuestren la incongruencia, el arribismo y lo impresentable de la política. ¿Y cómo va el caso de Devani Escobar? En este canal te he platicado de los 2 cateos hechos a viviendas de 2 empleadas del motel Nueva Castilla, quienes son acusadas de encubrimiento y falsedad de declaraciones. Incluso en estos cateos las autoridades les han asegurado equipo de almacenamiento digital masivo, cuyo contenido no ha sido revelado hasta este momento por las autoridades. En las últimas horas, el papá de Devani Escobar ha hecho un señalamiento específico. Si bien hay investigaciones en contra de los empleados del motel, si bien hay nuevos peritajes, si ya intervino el gobierno federal, ¿por qué no hay procesos en contra de servidores públicos? Por la investigación, sobre todo la inicial. El padre de Devani, Mario Escobar, ha manifestado su deseo porque la Fiscalía General de la República abra una carpeta de investigación en contra de funcionarios y exfuncionarios que pudieron haber incurrido en irregularidades. Señaló específicamente a Rodolfo Salinas Peña, quien fue fiscal especializado en personas desaparecidas, y a Javier Caballero García, quien fue fiscal especializado en antisecuestros. Ambos fueron separados de sus cargos por el fiscal general Gustavo Adolfo Guerrero porque encontraron omisiones en sus investigaciones. La petición viene luego de que la mañana de hoy, jueves 8 de septiembre, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, aseguró que será la próxima semana cuando la Fiscalía General de la República atraiga el caso de Devani Escobar para que ya no esté en manos de la Fiscalía de Nuevo León. Comentar
que esto seguirá por parte de la Fiscalía, pero se tiene previsto para esta semana siguiente, nos informa el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en comunicación con el fiscal general de la República, que se tiene prevista ya la atracción de la Fiscalía General de la República para el caso de Devani, sobre todo para todo lo que tiene que ver ya con ubicar y detener a los quienes pudieran haber estado involucrados en el feminicidio que arrojó precisamente la autopsia practicada por peritos forenses. Hace unas horas te traje este video a este canal sobre el avance de las investigaciones del ataque cometido en contra de 4 trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad en la carretera Hermosillo-Yécora en Sonora, sobre el cómo trabajadores de la CFE en Hermosillo hicieron un paro de labores ante la inseguridad por desempeñar su trabajo, sobre la investigación abierta por la misma CFE para crear un protocolo que garantice la seguridad de sus trabajadores y sobre el cómo ocurrió la agresión que dejó 2 empleados muertos y 2 heridos y fue adjudicada al grupo delictivo de La Línea. Te dejo el link de este video en la descripción de esta transmisión por si te interesan los detalles. Bien, también te platiqué de las 2 hipótesis que investiga la Fiscalía del Estado de Sonora según revelaron las mismas autoridades. Una, que el grupo delictivo se confundió y atacó a los empleados de la CFE. O 2, que se trató de un ataque directo en contra de uno de los trabajadores, por lo que ya estaban investigando sus antecedentes. A la par que te traía este video, en la conferencia matutina de hoy, jueves 8 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de una posible tercera hipótesis que establece una relación entre el ataque a los electricistas con cortes de luz provocados en comunidades provocados por la delincuencia organizada. De confirmarse esta hipótesis, refuerza entonces el temor de los trabajadores de la CFE para salir a desempeñar su trabajo. Tener más precisión sobre la hora. En la madrugada, ¿no? Sí. Esto es lo que lleva a pensar que pudo haber sido una confusión. Ahí hay confrontación de grupos. Hay otra hipótesis acerca de que en el cumplimiento de su deber fueron a reinstalar la energía eléctrica en 2 poblados, que habían habido cortes como represalias de uno de los grupos. Todo esto se está analizando y pedirle a la gente, como siempre, que nos ayude transmitiéndonos información, que nos haga llegar información. Y llegamos al tema principal, que está dividido en 2 momentos. El primero en el rescate de una mujer por parte de la Marina y el segundo en la muerte de la misma 13 horas después, apenas 13 horas después. Comienzo compartiéndote un video que se ha viralizado, pero que requiere de mucho contexto. Fue grabado en Guaymas, Sonora. Quien graba y habla es una maestra alentando a los padres de familia a que cuiden a sus hijos y a que no vayan a la escuela. Papás, informarles que estoy tirada en el suelo, balazos en estos momentos, yo en mi salón. Por favor, no venga absolutamente nadie, estoy tirada en el piso. Balazos aquí en la escuela afuera. Sí, papás, de veras, lamento informarles que esta situación es real. Fueron de 6 a 7 balazos, sigo tirada en el suelo aquí dentro del salón con los conserjes. Ignoro qué está sucediendo, no se escuchan policías, no nada, es un silencio. Por favor, esténse al pendiente y no pasen por aquí. Papás, desafortunadamente los balazos no paran, entonces no se les ocurra venir. La escuela ya se cerró. Lo que acabas de ver es el rescate de 5 personas. Lo que estoy por contarte se deriva de un reporte de la Fiscalía de Sonora. Este video fue grabado alrededor de las 7:30 de la mañana de ayer, miércoles 7 de septiembre. 2 días antes, el 5 de septiembre, 5 personas fueron privadas de la libertad en Guaymas, según declaraciones que éstas hicieron a las autoridades. Las 5 víctimas fueron llevadas a una casa de seguridad ubicada en la colonia Burócrata. Ahora bien, la mañana de ayer, uno de los delincuentes que cuidaba a las víctimas se quedó dormido, por lo que uno de los secuestrados tomó un arma de fuego
e hizo varias detonaciones. El ruido alertó a vecinos, quienes dieron aviso a las autoridades al 911. Fue entonces que a las 7:30 de la mañana se inició un operativo en ese domicilio. Acudieron policías municipales y elementos de la Marina. De ese operativo se deriva el video que acabas de ver. Allí fueron rescatadas 5 personas y fueron aseguradas 8 armas largas, 32 cargadores y un auto. Pero no hay reportes hasta este momento de detenidos. Resulta que la Fiscalía Estatal ofreció medidas de seguridad a los rescatados, pero al menos una de las víctimas, identificada como Alma Verónica, de 31 años de edad, se negó a recibir esas medidas de seguridad. A ella, según la Fiscalía, le ofrecieron que la llevaran a otro municipio, que la llevaran a otro estado de la República o incluso la asignación de agentes para su custodia. Incluso le explicaron el riesgo que implicaba el que se quedara en Guaymas y que se quedara sin protección. Pero ella rechazó el apoyo y confirmó el rechazo con huella y firma ante el Ministerio Público. El mismo día de su rescate, ayer mismo, pero a las 8 de la noche con 30 minutos, esa mujer fue asesinada en su domicilio, motivo por el cual la Fiscalía de Sonora ha emitido este comunicado que te muestro ahora en pantalla, para justificar el por qué ocurrió este homicidio, que horas antes había sido, de una víctima que horas antes había sido rescatada por marinos y por policías. Esta versión que te acabo de platicar es única y exclusivamente de la Fiscalía General del Estado de Sonora. Todavía no existe un pronunciamiento por parte de familiares conocidos de la víctima, así que vale mucho la pena estar atentos de cómo se desarrollan los operativos, pero qué ocurre posterior a ello. Así fue como terminó un operativo que de inicio fue exitoso de rescate hecho por policías y por la Marina. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.